Me preguntaba Álvaro que en qué momento es bueno empezar para estudiar unas oposiciones, si realmente quiere ir a tope, si empieza ya en agosto, que tiene unos días, qué fecha de septiembre comenzar. Pues bien, vamos a hablar de qué sería lo más óptimo en oposiciones de educación. Yo no soy de los que piensa que el que más horas le echa es el que va a sacar la plaza o el que mejor resultado va a tener, porque hemos de entender muchas más cosas, no podemos reducir todo a la cantidad de horas, sino yo creo que en una oposición de educación cuenta mucho más la inteligencia en el esfuerzo y la inteligencia en el aprendizaje, y de eso vamos a hablar justamente hoy. Primero de todo, yo creo que un paradigma a tener en cuenta en la preparación de oposiciones es que hemos de huir de la mentalidad de sacrificio. No, es que yo me voy a sacrificar, voy a dejar de vivir durante 10, 11 meses y sacrificio es igual a buen resultado. Para nada. En una oposición, en el metajuego de las oposiciones, que has de entender que es un largo plazo, sobre todo con lo que pesa el concurso de oposición, los méritos y demás, no puedes ponerte la presión de sacrificio, dejo de vivir, porque en muchas ocasiones el resultado no llega. Y por lo tanto, entendiendo el metajuego, entendiendo la maratón, y de hecho mañana vamos a tener una entrevista con una opositora que ya la hemos grabado y la he programado para mañana, con una opositora que se ha sacado la plaza a la sexta, 15 años opositando, y se la ha sacado hace unos pocos días, para que entendáis que en ocasiones llega, pero hemos de saber cómo hacer las cosas y cómo plantearlo. Por lo tanto, yo te recomiendo que entiendas las reglas del juego y para eso tienes que comprender qué habilidades necesitas para ser un buen opositor. Escritura, estamos hablando de oposiciones de educación. Escritura, es decir, necesitas escribir, vas a tener un examen de desarrollo, por lo tanto, se tiene que entender, ya que en la mayoría de las comunidades no se lee, se tiene que entender, tienes que trabajar esa caligrafía, esa presentación, que tus ideas se comprendan, comunicación, tanto a nivel escrita como que seas un buen orador, que sepas exponer y estudio. Estudio, y aquí entraría todo el tema de estrategias de estudio, repasos, técnicas de estudio, cómo hacer para llegar al día del examen habiendo olvidado lo mínimo posible. Y para eso tenemos la evidencia a nuestro favor, es decir, ya hemos hablado en este canal muchísimo de técnicas de estudio y por lo tanto vale la pena gastar un tiempo en afilar el hacha. Ya sabéis que si queréis un extra de sentido en vuestro estudio, tenéis la Academia de Técnicas de Estudio, que es acceso de por vida. De hecho, la actualización última es que tenéis una planificación de, o sea, al detalle, donde te enseño qué técnicas de estudio utilizar, cuándo empezar a estudiar, cuándo descansar, en qué momento repasar, cómo hacer los simulacros, cada cuánto hacer simulacros, todo muy masticadito, así que estoy seguro que te va a aportar la formación y como digo, es acceso de por vida. Ya hay gente que se ha sacado la plaza y esa academia la están utilizando sus alumnos o incluso sus hijos e hijas. Bien, por lo tanto, más que decir, me voy a poner ya en agosto porque si dedico 8 horas por 20 días son 160 horas, voy a sacarle casi 8 días de ventaja al opositor medio, no va de esto. No va de esto, porque si estudias sin sentido, por muchas horas que estés frente al papel no vas a avanzar. Va de comprender y si quieres dedicarle un tiempo estos días, va de que te centres en entender la legislación, entender tu especialidad, entender también qué técnicas de estudio vas a utilizar. Y aquí te recomiendo la planificación. ¿La planificación por qué? Porque ahora, si vas a empezar una oposición, es muy fácil tener en cuenta que vas a tener una motivación por las nubes y vas a empezar dando absolutamente todo, con ganas de dedicarle 8, 9 o 10 horas, pero me tengo que proyectar al futuro también. Tengo que entender que lo más posible, que si empiezo a estudiar ahora en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, peguemos un bajón porque no nos hemos sabido un tema, porque ya no estamos tan motivados, porque nos ha surgido un problema familiar, porque hemos empezado a trabajar más horas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento es cuando se construye una oposición, en ese momento es cuando he de tener una planificación. Y una planificación empieza, si ahora decides estudiar, que empieces con 30 minutos y hagas trabajo inteligente. Me imprimo lo más importante de mi especialidad. Entiendo cómo me voy a planificar y en qué fecha voy a tener todos los temas trabajados. Entiendo en el calendario cada semana cuántos temas voy a trabajar. Entiendo que me voy a poner una fecha límite y me lo invento a partir del 15 de noviembre, ya no voy a cambiar nada de los temas, entonces va a haber un primer proceso de mejorar los temas, de añadir aplicación práctica, etcétera, etcétera.
Pero, de nuevo, más no es mejor. Necesitamos esforzarnos de manera inteligente, mejorar nuestras habilidades, en ocasiones formarnos, y lo que hablábamos en el otro episodio de la activación de conocimientos previos es muy importante. Y esto está muy relacionado con que tienes que entender la empatía. Y la empatía es saber que está bien saberse todos los temas, pero está mucho mejor saberse los temas y que tengan los temas apartados de diferenciación, propuestas prácticas, detallitos que puedan vestir de cara al tribunal. Y para eso he de trabajar los temas, he de añadir citas, he de añadir buenas introducciones, buenas conclusiones, he de actualizarlos, he de poner bibliografía, por así decirla, actual, he de intentar conectarlo con lo que haría en clase, he de intentar conectarlo con la última evidencia científica, y todo eso te va a ayudar a hacerlo más inteligente. Por lo tanto, en una oposición de educación hemos de saber opositar inteligente. Más horas no es mejor, sino una media, y mañana lo vais a ver en la entrevista, una media de 2-3 horas diarias con sentido te va a aportar muchísimo más que ahora en agosto 700 horas. Y si no sabes cómo mejorar los temas, que sepas que dentro de la Academia de Técnicas de Estudio tienes una masterclass de 70 minutos donde te enseño, independientemente de tu especialidad de etapa, cómo puedes mejorar tus temas con buenas introducciones, con buenas conclusiones, formas de añadir la legislación, cómo utilizar la neurociencia, la psicología cognitiva y muchos más apartados que creo que te pueden dar ese extra. Así que más no es mejor, mejor es mejor. Te leo en los comentarios cualquier cosa que necesites. Me encantaría verte dentro de la Academia de Técnicas de Estudio. Ya sabes, pago único, acceso de por vida. Y atentos mañana porque viene una gran entrevista. Un abrazo.